Hay momentos en los que estás completamente seguro de algo que viviste. Recuerdas el lugar, la ropa, incluso el olor del ambiente. Juras que estuviste ahí. Luego, alguien te muestra una foto, un mensaje, o un simple dato que derrumba todo. Descubres que esa escena nunca ocurrió como la tienes en la cabeza. O peor aún, descubres que ni siquiera estuviste presente. Lo más inquietante es la sensación de traición. Sientes que tu propia mente te engañó con total convicción. No se trata de un fallo aislado, ni de que tengas mala memoria. De hecho, esto que te pasa es parte de cómo funciona el cerebro humano. La memoria no es una cámara que graba y guarda. Es más parecida a un editor creativo que corta, pega, inventa y ajusta cada escena. Pocos saben que muchos de sus recuerdos más claros son, en realidad, reconstrucciones. Hoy vamos a entrar en ese territorio incómodo donde lo que recuerdas con absoluta certeza, tal vez nunca pasó. Recuerdos que nacen de un despiste. Todo comienza mucho antes del recuerdo. Empieza en el momento en que supuestamente estabas viviendo la experiencia. Crees que estabas atento, pero en realidad tu foco estaba en otra cosa. En el celular, en una preocupación, en una emoción que te distraía. El cerebro recibe solo pedazos sueltos de la realidad. Algunos sonidos, una imagen rápida, una frase. No hay registro completo, solo pequeños fragmentos que después intentará unir como pueda. Y aquí viene lo extraño. Cuando faltan piezas, tu mente no acepta el vacío. El cerebro odia no entender. Entonces, rellena la escena con lo más probable. Usa lo que ya conoce, lo que suele pasar en situaciones parecidas. Completa caras, gestos, palabras. Ese relleno no llega como tal vez fue así. Llega como una seguridad tranquila. Sientes que lo viste, aunque nunca haya estado ahí. Lo más sorprendente es que, para ti, ese detalle inventado se vuelve el centro de la historia. Con el tiempo, vuelves a esa memoria una y otra vez. La cuentas a amigos, la piensas antes de dormir, la usas como ejemplo. Cada vez que la recuerdas, agregas un pequeño matiz nuevo. Un comentario que escuchaste, una expresión que imaginas, una reacción que te habría gustado tener. Sin darte cuenta, la escena original, ya incompleta, empieza a desaparecer detrás de las versiones pulidas que inventas. Lo que sobreviven son las ediciones, no el momento real. Luego aparece alguien que también estuvo ahí y corrige tu relato. Te dice que eso no pasó así, o que esa persona nunca estuvo en el lugar. Tal vez te muestra una foto. Te ríes, te sorprendes o discutes, pero tu sensación interna no cambia tan fácil. Tu memoria insiste. Sientes una especie de choque entre dos realidades. Y en silencio, tu cerebro toma una decisión curiosa. Empieza a ajustar el recuerdo otra vez, para que encaje con la nueva información. Eso abre la puerta al siguiente fenómeno. El cerebro que reescribe la historia. Hay algo que casi nadie te dice. Cada vez que recuerdas un momento, no lo estás sacando intacto de una caja. Lo estás reconstruyendo desde cero. Tomas fragmentos de sensaciones, imágenes, emociones y creencias actuales. Los mezclas y creas una versión fresca del mismo recuerdo. Luego vuelves a guardarlo. Pero lo vuelves a guardar en su versión modificada. Así, cada recuerdo es como un archivo que se sobreescribe una y otra vez. Lo más inquietante es que tus creencias del presente influyen en lo que recuperas del pasado. Si ahora piensas que alguien era egoísta, tu memoria ajusta escenas antiguas para que encajen con esa idea. De pronto recuerdas respuestas más frías, gestos más duros, silencios más largos. No porque hayan sido exactamente así, sino porque ahora tienen sentido dentro de la historia que te cuentas. El pasado se adapta a la narrativa actual, casi como si obedeciera a órdenes invisibles. También ocurre al revés. Una pequeña duda puede erosionar un recuerdo entero. Tal vez alguien menciona un detalle diferente. O ves un objeto que no coincide con lo que pensabas. Entonces tu cerebro empieza a dudar de toda la escena. Quita elementos, corrige diálogos, cambia lugares. Lo hace de forma tan suave que no notas la edición.
Solo sientes que ahora sí te acuerdas bien. Pocos saben que esa sensación de claridad suele aparecer justo después de la corrección, no antes. Con cada revisión, el recuerdo se vuelve más firme para ti, aunque sea menos fiel a la realidad. Lo cuentas con pasión, con seguridad total. Tu tono, tu lenguaje corporal, todo transmite autenticidad. Y aquí viene lo extraño. Esa seguridad no es una prueba de que el recuerdo sea verdadero. Es solo una señal de cuántas veces lo has reconstruido. Cuanto más lo repites, más real se siente. Y esa puerta abierta permite algo aún más inquietante, que otros empiecen a editar tus recuerdos desde afuera. Cuando otros editan tus recuerdos por ti, hay recuerdos que no nacen en tu mente, sino en la boca de otros. Un amigo te cuenta una anécdota de cuando eran adolescentes. Describe el lugar, la música, una broma que supuestamente hiciste. Al principio solo escuchas. Sientes que no lo recuerdas muy bien. Pero la historia se repite en distintas reuniones. Cada vez aparecen más detalles. Risas, gestos, frases exactas. Poco a poco, tu cerebro deja de tratarlo como un relato ajeno. Empieza a guardarlo como si fuera propio. La forma en que te preguntan también importa. Cuando alguien dice, ¿te acuerdas cuando hiciste esto? Ya da por hecho el evento. No pregunta si pasó. Solo busca confirmar. Tu cerebro, que odia contradecir al grupo, intenta colaborar. Busca cualquier sensación parecida, cualquier escena similar. Si encuentra algo medianamente compatible, lo fusiona con la versión que te ofrecen. Sientes una pequeña chispa interna. De pronto dices, ya me acordé. Pero en realidad acabas de aceptar una sugerencia. Esto se vuelve aún más fuerte en situaciones de autoridad. Un maestro, un terapeuta, un policía, un jefe. Cuando alguien con poder formula preguntas dirigidas, tus recuerdos se vuelven maleables. Si escuchas muchas veces, seguro te sentiste humillado ese día. El cerebro empieza a revisar escenas antiguas buscando humillación. Tal vez en el momento no era tan grave, pero ahora la emoción se intensifica. La experiencia pasada cambia de tono. No es un invento total. Es una reinterpretación forzada desde afuera. Con el tiempo estas historias repetidas se consolidan. Las cuentas como si siempre hubieran estado ahí. Incluso puedes discutir con alguien que estuvo presente y recuerda diferente. Lo más inquietante es que no estás mintiendo. ¿De verdad lo sientes así? Tu honestidad no garantiza precisión. Solo muestra cuán bien se integró la historia en tu identidad. Y sin darte cuenta, empiezas a hacer lo mismo con otros. Les recuerdas cosas que vivieron juntos. Tal vez, ellos tampoco estuvieron ahí. Imaginación repetida que se vuelve realidad. Hay escenas que jamás ocurrieron, pero las has imaginado tantas veces que se sienten vividas. Piensa en esa discusión que nunca tuviste, pero repetiste 1000 veces en tu cabeza. O en esa versión ideal de una cita que no salió como esperabas. Cada repetición mental refuerza imágenes, palabras, gestos. Lo que empezó como y si hubiera pasado así, termina pareciendo un recuerdo borroso. El límite entre imaginar y recordar se hace más delgado de lo que crees. El cerebro no marca claramente qué viene de la fantasía y qué viene de la experiencia. Usa circuitos muy parecidos para recordar y para visualizar. Cuando imaginas una conversación con mucho detalle, activas casi las mismas zonas que cuando recuerdas una real. Si vuelves a esa escena una y otra vez, tu mente deja de etiquetarla como solo pensamiento. La guarda en el mismo estante donde están tus recuerdos. Más tarde, cuando la recuperas, ya no recuerdas su origen. Esto pasa mucho con deseos no cumplidos. La mente construye versiones alternativas del pasado donde actuaste diferente. Donde dijiste lo que no te atreviste a decir. Donde te defendiste, fuiste valiente o fuiste cruel. Esas escenas funcionan como consuelo o como tortura. Pero, en cualquier caso, se repiten tanto que se vuelven familiares. Y lo familiar se siente verdadero. Lo más sorprendente es que, con los años, puedes confundir la versión imaginada con lo que realmente ocurrió. También sucede con miedos anticipados.
Antes de una cirugía, una presentación o un viaje, recreas todo lo que podría salir mal. Ves cada detalle en tu mente, cada fallido, cada caída, cada vergüenza. Aunque nada de eso pasó, tu cuerpo reacciona como si hubiera ocurrido. Sudas, tiemblas, te altera el pulso. Más tarde, al recordar ese periodo, mezclas escenas reales con las que solo existieron en tu cabeza. Y ahí tu memoria crea una biografía que nadie vivió exactamente así. Emociones que fabrican escenas. Las emociones intensas son como lentes que distorsionan todo lo que miras. Cuando sientes miedo, el peligro parece más grande. Cuando estás enamorado, los gestos amables se vuelven casi mágicos. En el momento, tal vez percibes solo una parte de lo que pasa, pero tu emoción pide una historia que la justifique. Entonces el cerebro ajusta detalles, agranda miradas, exagera tonos de voz. No es una mentira consciente. Es una edición emocional para que la escena encaje con lo que sentías. Después de una ruptura, por ejemplo, muchos recuerdos se reordenan. Lo que antes parecía tierno, ahora se interpreta como manipulación. Gestos pequeños se recuerdan como señales claras de que todo estaba mal desde el principio. El pasado se colorea con el dolor del presente. Tu mente no soporta pensar que algo cambió de repente. Prefiere creer que siempre estuvo ahí y tú no lo viste. Para sostener esa idea, modifica escenas antiguas. Cambia diálogos, enfatiza silencios, borra momentos felices. La culpa hace algo parecido, pero hacia adentro. Si crees que hiciste daño a alguien, comienzas a recordar la situación de forma más cruel contigo mismo. Te ves diciendo frases que quizá nunca dijiste, o usando un tono más duro del que realmente usaste. Incluso puedes recordar caras tristes más intensas de lo que fueron. Necesitas que la escena justifique lo mal que te sientes ahora. Entonces tu memoria ajusta los hechos hasta que coincidan con esa versión. Con el tiempo, esas reconstrucciones emocionales se vuelven la única versión que conoces. Si alguien te muestra pruebas de que no fue tan grave, te cuesta creerlo. Tu cuerpo responde al recuerdo como si fuera exacto. Se acelera el corazón, se encoge el estómago, vuelve la vergüenza. Lo más inquietante es que las emociones no solo acompañan al recuerdo, lo moldean, fabrican escenas a su medida. Y esas escenas coloreadas preparan el terreno para otras distorsiones aún más profundas. Recuerdos de infancia que nunca existieron. Las memorias más frágiles que tienes no son las recientes, son las de la infancia, especialmente de los primeros años. Muchos dicen recordar momentos de cuando eran muy pequeños. Una caída en el parque, una fiesta, una visita al hospital. Pero lo más sorprendente es que, en muchos casos, nunca hubo un registro consciente. Eras demasiado pequeño para fijar esos detalles. Lo que tienes ahora es una reconstrucción hecha muchos años después. Las fotos familiares juegan un papel enorme en esto. Ves una imagen tuya con un juguete, en un lugar específico. Te la muestran tantas veces que terminas recordando el momento de la foto. Crees sentir el clima, la luz, los sonidos. En realidad, tu cerebro tomó la imagen estática y construyó alrededor una escena completa. A ese escenario le agregó emociones prestadas de relatos posteriores. Y sin querer, lo convirtió en un recuerdo vivido. También están las historias que tus padres repiten. Cuando eras niño, hiciste esto. Tú siempre eras así. Al principio solo escuchas. Más tarde, cuando intentas recordar tu infancia, usas esas narraciones como guía. Tu mente crea escenas con esos datos. Les pone fondos, olores, diálogos. De tanto imaginar, se consolidan como vivencias. Lo inquietante es que pueden describir versiones de ti que nunca existieron exactamente así, pero se vuelven parte de quien crees que fuiste. Con el tiempo, estas memorias adoptadas influyen en tu identidad actual. Si te contaron que eras muy tímido, recuerdas tu niñez llena de vergüenza. Si te dijeron que eras problemático, ves tu pasado rodeado de peleas. Tal vez hubo momentos así, pero no tantos como ahora imaginas. Sin embargo,
Actúas en el presente según ese guión antiguo. Y lo que empezó como una historia contada se transforma en una base sólida de tu biografía emocional. Recuerdos colectivos y el llamado efecto Mandela. No solo tú tienes recuerdos falsos. A veces, grupos enteros comparten la misma confusión. Recuerdan frases de películas que nunca se dijeron así. Canciones con letras ligeramente diferentes. Logotipos con colores que jamás tuvieron. Lo inquietante es que muchas personas están convencidas de esa versión. Juran que lo vieron, que lo escucharon, que no puede ser un error. A esto se le suele llamar efecto Mandela. Un fenómeno donde la memoria colectiva falla. ¿Cómo ocurre algo tan masivo? Tu mente no recuerda en soledad. Consume memes, comentarios, publicaciones, teorías. Cuando muchas personas repiten la misma versión incorrecta, el cerebro la toma como válida. La familiaridad se convierte en prueba. Piensas, si tantos lo recuerdan igual, debe ser verdad. Olvidas que todos pudieron equivocarse juntos desde el principio. El error inicial se vuelve una especie de leyenda compartida. Muy difícil de desmontar con simples datos. Los medios también refuerzan estas distorsiones. Un titular mal redactado, una imagen recortada, una frase sacada de contexto. Si eso se viraliza, se instala una versión distinta de los hechos. Más tarde, aunque aparezcan correcciones, mucha gente solo recuerda la primera impresión. Lo más sorprendente es que, para esas personas, los datos nuevos parecen falsos. Sienten que les cambian la realidad. Defienden con pasión un recuerdo que nunca coincidió con lo que realmente ocurrió. Estos recuerdos colectivos muestran algo incómodo. No solo tu mente individual es vulnerable, también lo es la memoria de toda una generación. Compartimos errores, distorsiones y escenas inventadas como si fueran patrimonio común. Y eso afecta cómo entendemos la historia, la política, la cultura. Cuando cuestionas uno de estos recuerdos grupales, no parece una simple corrección. Se siente como una amenaza a la pertenencia. Y esa tensión prepara el escenario para el último nivel de distorsión. Tu memoria en la era de las redes y los filtros. Nunca fue tan fácil recordar cosas que nunca pasaron. Hoy gran parte de tu vida parece registrada en fotos, videos y publicaciones. Pero muchas de esas imágenes están posadas, recortadas, filtradas. No muestran lo que viviste, sino lo que querías mostrar. Con el tiempo, tu cerebro usa ese material como referencia. Cuando recuerdas un viaje, una fiesta o una relación, tu mente reconstruye la escena desde lo que vio en la pantalla, no desde lo que sentiste en el momento. Las historias breves, los videos editados y los filtros crean versiones mejoradas de tu vida. Momentos aburridos se ven emocionantes. Discusiones se cortan antes de volverse incómodas. Soledad se disfraza de diversión. Más tarde, cuando miras hacia atrás, recuerdas esa versión limpia. Sientes nostalgia por algo que nunca fue exactamente así. Lo más inquietante es que puedes comparar tu memoria con un material igualmente distorsionado y creer que las fotos son la prueba objetiva de lo que viviste. También consumes constantemente la vida editada de otros. Ves su felicidad seleccionada, sus logros, sus viajes. Tu cerebro mezcla esas escenas ajenas con tus propias fantasías. Imagina que estuviste en espacios que nunca pisaste, que conociste personas que solo viste en una pantalla, que viviste estilos de vida que en realidad solo observaste. De tanto exponerte, esas imágenes empiezan a sentirse familiares. Y lo familiar, una vez más, se confunde con lo verdadero. Todo esto tiene un efecto silencioso. Tu identidad se construye cada vez más alrededor de recuerdos que pasaron por filtros digitales. Tu mente ya no diferencia tan bien lo vivido de lo mostrado, lo sentido de lo actuado para la cámara. Y mientras sigues acumulando contenido, tu memoria se va apoyando en archivos que tampoco son fieles. No es solo que olvides. Es que, incluso cuando recuerdas, puede que estés recordando una versión diseñada para likes. Al final, la idea de que sabes perfectamente lo que viviste se vuelve frágil. Tu memoria no es un registro frío.
Es una historia en constante edición, influida por tu atención, tus emociones, las palabras de otros y las imágenes que consumes cada día. Eso no significa que todo sea falso, ni que nada tenga valor. Significa que lo que llamas verdad personal es más flexible de lo que te gustaría admitir. Y ahí aparece una pregunta incómoda pero poderosa. ¿Cuántas decisiones has tomado basándote en recuerdos que quizá nunca ocurrieron tal como crees? Y así, llegamos al final de este recorrido lleno de curiosidades que nos muestran lo poco que entendemos de nosotros mismos. Si te gustó este video, suscríbete y activa la campanita para seguir explorando los secretos más raros del mundo.